y se sigue registrando. Entonces en Brasil en solo 10 años hay un crecimiento de un 2%. No nos olvidemos que Brasil es el país de mayor población que tiene América Latina. Aunque se habla portugués allí, fala portugués, hay una gran población y que las estadísticas allí, un 2% viene siendo mucho más que lo que significaría en República Dominicana por la densidad de población. ¿Ok? Entonces, ese es Brasil. En Nicaragua, por ejemplo, había un 16% en el 1990, un 18%, y creció un 2%. Un 2% quiere decir que está en 20%. En Panamá había un 15%, no se consiguen los números estadísticos para Panamá cuando se escribió el libro. En Honduras había un 10%, no había tampoco una cifra clara. En Costa Rica había un 10%. Para el 2000 había un 12%, o sea, un crecimiento parecido al Brasil, parecido a Puerto Rico, etc. Bolivia, 8%. Este creció 11%, o sea, este creció más que todos los demás, porque de 8 fueron 3 puntos que creció en solo 10 años. Ese es Bolivia. En Perú, un 7%, subió a 11 también, un 11%. Este creció aún más. Entonces, República Dominicana, en ese tiempo había un 6% y luego se registra un 8% en el año 2000. En Venezuela, un 5%, no hay estadística. Paraguay, un 4%, no hay estadística. En México, un 4%, tampoco hay estadística. Colombia, un 3%, después un 6%, se creció 3 puntos también. No nos olvidemos que Colombia tiene casi 50 millones de habitantes por ahí. Ok, Ecuador, 3%, sube 3 puntos también. Cuba, 3%, perdón, 2%, sube Cuba, 3%, no hay estadística. Paraguay, perdón, Uruguay, un 2% y sube un 2% para el año 2000. Entonces, amados, en República Dominicana, en el tiempo que estamos, en el 2021, se habla, y ustedes me pueden corregir, los dominicanos que están en línea, ayúdenme en esto. Se habla de que aquí se habla de un 20% de la población que es cristiana. Yo quiero que ustedes me ayuden con ese número, si estoy exagerando, si he oído mal, o si ustedes saben el número exacto. Sí, yo inclusive veo que para ese año es muy conservador la cantidad que dice, porque según lo estipulado que se ha oído, no he oído algo concreto, que es un 20% de la población. Hasta bueno, ahí, o sea, no puedo decir que es algo de un estudio concreto que he visto, pero eso se dice. Eso es lo que se habla, que hay un 20%. Y yo quiero decirles que la presencia evangélica en República Dominicana tiene una gran fuerza política. Porque cuando se habla de pongamos que no son 20, seamos conservador y hablemos de un 15, un 16, un 17%. La población de 12 millones de habitantes que tenga un 17%, que sean evangélicos, protestantes, lo que sea, que no son católicos romanos. Mire, hermanos, hay mucho terreno que se ha avanzado. Porque si comparamos con las cifras católicos romanas, se dirá que católico romano, bueno, no lo tenemos aquí el número, pero se dirá que todos son católicos, pero no es así. No. Aquí, si vamos a buscar una cifra de católicos romanos, quizás sean más que los evangélicos, sí, pero tampoco es que es demasiado la diferencia. Hay mucha gente aquí que no cree en nadie.
Hay otra tabla también de crecimiento de la población protestante en América Latina. En el año 1990, la población evangélica era de 50.000. En el año 1990, 50.000. Bueno, yo creo que ese número también está muy conservador. En el 1930, 1.000.000. ¿Cómo es la cosa? En el año 1950, 5 millones. 1960, 10 millones. 1970, 20 millones. 1980, 50 millones. Y en el año 2000, 75 millones. Ok. Aquí lo que pasó fue que hay un número malo. El número 1990 no suponía ser 1990, suponía ser en el año 1900. En el año 1900, ahí sí estamos bien, se hablaba de una población en Latinoamérica de unos 50.000 en el año principio del siglo XIX, siglo XX. Principio del siglo XX de unos 50.000. Principio del siglo XXI se habla de 75 millones aproximadamente. Tomado desde Pablo Deiro, Protestantismo en América Latina en el año 1997. Yo me alegro cuando yo veo esos números porque se ve que realmente el evangelio está creciendo rápido en América Latina. Dentro de ellos hay de todo tipo de evangélicos, rajatabla, no rajatabla, conservadores, pero son personas que han recibido a Cristo como Salvador. Hispanos en los Estados Unidos. Aquí esto es interesante. Este grupo representa más de un 10% de la población total. Cuenta con unos 30 millones de personas y sigue creciendo a pasos agigantados. Las proyecciones del censo indican que en esta década los latinos serán la minoría más representada en ese país. Para el año 2050 será igual en tamaño numérico que todas las demás minorías combinadas, según el criterio de las oficinas del censo. Esto hace que la población hispana en los Estados Unidos esté en quinto lugar después de México, España, Colombia y Argentina. Déjeme decirle que en el lugar donde hay más latino, oiga bien, donde hay más latinos después de España, es en los Estados Unidos. España creo que tiene 47 millones. Y en Estados Unidos, ahora seguro hay menos por el COVID. Y en Estados Unidos se habla de que nosotros pasamos de los 47 millones de habitantes latinos. Y se cree que en el 2050 la población latina estará encabezando la minoría mayor. O sea que vamos para adelante. Solo 5 estados, California, Texas, Nueva York, Florida e Illinois, reúnen 75% de la población hispana. La metrópoli de Los Ángeles, Nueva York y Miami consideran ya grandes centros latinos con mucho poder político y económico. Se estima que aproximadamente una cuarta parte de estos 30 millones de hispanos son cristianos evangélicos. ¿Qué le parece? O sea que si la población hispana es grande en Estados Unidos, en California, Florida, Illinois, Los Ángeles, bueno, California, Los Ángeles, Miami, Texas, Nueva York, y se considera que hay más o menos 30 millones, se estima que aproximadamente una cuarta parte de estos 30 millones de hispanos son cristianos evangélicos.
¡Qué bendición! Quiere decir que no estamos durmiéndonos. Etapas y crisis del Iglesia Crecimiento. El Iglesia Crecimiento ha experimentado varias etapas y crisis. Se podría decir que comenzó con la visión de renovar la iglesia establecida para que fueran más evangelizadora y más dinámica. El énfasis era movilizar a los cristianos demasiado cómodos para que se entusiasmaran con su fe y cumplieran la tarea de la gran comisión según Mateo capítulo 28, que hemos hablado, irte a ser discípulo por las naciones. Luego se enfocó en aquellas estrategias que podían dar más crecimiento numérico a la iglesia. Aquí el énfasis era descubrir los elementos vitales de la materia y diseñar una metodología que condujera al crecimiento. Por ejemplo, estudiar la demografía de una comunidad para ver dónde situar una nueva iglesia. Tal vez la mayoría o la mayor crisis del Iglesia Crecimiento fue tratar con el debate del principio de la unidad homogénea, de la cual hablamos en la lección número 2, de la cual habla McGovern. Define esto como un grupo de personas que tienen la misma característica y sienten que se pertenecen los unos a los otros. Básicamente, muchos teólogos reaccionaron en forma negativa ante la idea de enfocar el ministerio en un solo tipo de persona, como proponía McGovern, en comprendiendo el crecimiento. Al decir comprendiendo el crecimiento, digo así: que toda persona en el mundo tenga la oportunidad de conocer a Cristo sin necesidad de cruzar barreras raciales, lingüísticas o clases. El debate destaca la unidad del cuerpo de Cristo, por un lado, y el concepto misionológico de alcanzar un pueblo específico por el otro. McGovern insistía que uno debe reconocer que el evangelio crece con más efectividad cuando corre por línea de relaciones familiares y amistosas. Quizás tenga razón el hermano, pero a los estudiosos del Iglesia Crecimiento no le pareció tan bien, porque decían como que eso era preparar segregaciones dentro de las iglesias. Es lamentable, pero hay que admitir que el Iglesia Crecimiento falló mucho al comienzo al permitir que la experiencia pragmática dictada con exageración de los principios de la materia. Desde su inicio hasta hoy ha habido muchos ajustes que mejoran la ciencia del Iglesia Crecimiento y la manera en que se está proyectando de una manera más equilibrada e integral. La historia del Iglesia Crecimiento, por lo tanto, es relativamente nueva y un fenómeno del penúltimo siglo, aunque hay muchos campos para reafirmar esta materia y seguramente continuarán surgiendo controversias y discusiones que ayudarán a enfocar este tema tan importante para la vida de nuestras iglesias y las congregaciones a las cuales nosotros pertenecemos. Así que, mis amados, esto es prácticamente un pequeño enfoque de lo que es la historia del Iglesia Crecimiento, para que todos sepamos que han habido personas que se han dedicado a buscar la información necesaria para educar a las generaciones futuras, como lo que estamos haciendo nosotros hoy día. ¿Algún comentario? No me gusta cuando se quedan en silencio, porque me hace pensar que se fueron, o que no han aprendido, o que lo entendieron todo. Estamos aquí, hemos aprendido, sí. Ok.
¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? No, todo está claro. Pero el asunto de que cómo va disminuyendo en algunas partes, en otras va creciendo, y es normal esto. Sí. Bueno, por ejemplo, ahí se muestra, dentro de las estadísticas que mencionamos, se menciona Colombia. Y yo creo que los números son muy conservadores con relación a Colombia, porque en Colombia hay una cantidad grande de iglesias y ha habido un mover fuerte del espíritu en Colombia, aunque quizás no tengan un alineamiento teológico muy certero, pero ha habido un mover muy fuerte en Colombia, de tal manera que en Colombia se habla de iglesias de miles y miles, o sea, se está hablando de crecimiento, estamos hablando de iglesias que tienen más de 50,000 miembros, estamos hablando de iglesias que en un solo servicio, qué sé yo, tienen 60,000, 80,000. Ya eso es, háganme el favor, es un buen número. De igual manera, en Guatemala y en El Salvador están representadas algunas iglesias que son iglesias inmensas, que también tienen muchos miles de personas. Estoy hablándole de muchos miles que se congregan. Se ha hablado de Guatemala, que los domingos todos los autobuses y todos la movilidad que hay, la mayoría van para las iglesias. Y esa es una buena señal, que van a la iglesia cristiana. Bueno, pues Dios le bendiga, Dios le guarde, y quiera Dios que nosotros continuemos haciendo lo que estamos haciendo para que podamos ver un crecimiento en todo sentido a las iglesias que Dios nos ha permitido ministrar. Dios le bendiga.